tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Muy bien, son las 10:55 de la mañana, 5 minutitos para arrancar las 11, pero queremos entrar en esta primera sección de Modo Inclusivo. Porque pienso que voy a decir otra cosa, pero en realidad ya sé cómo es. Y bueno, y para eso voy a hacer la presentación, sí, porque si no parece que estamos hablando por hablar. Voy a hacer la presentación formal. Tenemos para esta sección Modo Inclusivo, que va a hablar sobre la iglesia, la función de la iglesia y la discapacidad, a la hermana Karen Gutiérrez, que es la líder del Ministerio de Extremados, que está trabajando en Bioiglesia ya hace 6 años. 6 años con esta tarea, no solamente con el trabajo con personas con discapacidad, dando terapias, sino también con familias, con trabajo social, con apoyo escolar. Claro, sí. En sí, Extremados con el área de terapias y trabajo con familias empezamos hace 6 años, y lo que es trabajo social desde Hace los muchos inicios más. de la iglesia. Sí. Hace mucho más. Bueno, y haciendo referencia a esto, modo inclusivo. Hay muchas teorías, Sí. hay veces que pensamos que lo somos, pero realmente no lo somos. Pero más allá de todas estas charlas que se pueden dar en el mundo, o sea, fuera del ámbito de la iglesia, nos gustaría tratarlo dentro de la iglesia, ¿no? Por eso es tan importante esta sección, y nos gustaría que nos ayudes a aclarar por qué es tan importante que esté vigente en las conversaciones de la iglesia. Bien. Porque es algo que no se da, no es común. Si bien relacionamos a la iglesia o gente que viene a la iglesia por alguna enfermedad o por algunas situaciones en específico que por ahí se acercan a la iglesia, pero no es recurrente que evangelicemos a personas con discapacidad. Porque no es que las vamos a encontrar en la esquina o no la vamos o van a tener un fácil acceso a la iglesia, porque por ahí no pueden trasladarse por sus propios medios, o porque directamente están en sus casas y no salen, o porque piensan que dentro de la iglesia no tienen un espacio para ellos. Claro. Entonces lo que buscamos con Extremados, con el ministerio, y que la iglesia pueda ser inclusiva, es que las personas con discapacidad puedan ser buscadas y traídas a la iglesia, y que encuentren su lugar y que puedan sentirse cómodos, porque ha habido muchísimos casos de que se han acercado a iglesias y por ahí, por no saber, no tener información de cómo tratar con las diferentes discapacidades, pasa esto de que caemos en la ignorancia de decir, bueno, no sé cómo tratarlo, no lo trato, para no pasar vergüenza o para no... Faltar respeto. Claro. Y con eso tampoco es una buena inclusión. No queriendo faltar respeto, pero tampoco me acerco. Dijiste algo recién, generalmente las personas con discapacidad se acercan en general a la iglesia. Sí. Y la función o lo que se espera de la iglesia es que salga a buscarlas. Claro, porque Jesús lo hizo. En toda la Biblia nos habla, cuando Jesús estuvo en los evangelios, nos habla de que Él se acercó a las personas con discapacidad. Hay un montón de casos que no se tuvieron que acercar, sino que el Señor se acercó y les preguntó qué necesitaban, y ellos respondieron. Y inclusive a uno le preguntó y necesitaba salvación, ni siquiera era sanarse de su enfermedad o discapacidad. Entonces por eso ese es nuestro propósito, poder acercarnos nosotros, porque sabemos que no tienen en la gran mayoría los medios para poder acercarse, y como lo hizo Jesús. Y uno de sus principales motores es predicarles el evangelio. ¿Cómo van con esa tarea? Bien. Hemos tenido pruebas y errores con respecto al evangelismo con las familias, porque nosotros nos enfocamos en los chicos más chiquitos, brindándoles terapias y demás, y lo que pasaba era que si nosotros no nos enfocábamos en los padres o no le dábamos la atención correspondiente a los padres, los nenes dejaban de venir. Entonces lo que buscamos ahora es hacer un trabajo en conjunto
con las familias. Entonces atendemos a las familias, trabajamos con evangelismo para que puedan predicarles, mientras nosotros nos ocupamos de los niños y brindarles un servicio que pueda ayudarlos a ser un poquito más autónomos, tener independencia, tener habilidades sociales, que en la gran mayoría se dificulta un poco, en lo cognitivo, ayudarlos a tener una mejor calidad con respecto a esas áreas. Y acá viene la pregunta. Bueno, que los atiendan, que los busquen, que los preparen y que les enseñen las personas que saben. Y te hago una pregunta. ¿Es correcto o incorrecta esa frase? ¿O toda la iglesia debería ocuparse de las personas con discapacidad? Si bien hay un ministerio ahora en nuestra iglesia que se encarga de eso, obviamente nosotros vamos a dar las terapias porque tenemos gente preparada para eso. Nuestra misión como iglesia y nuestra responsabilidad es incluirlos, que no es lo mismo que integrar, y eso lo podemos ver en la materia. Ver la diferenciación entre integrar e incluir, que incluir es que nosotros nos hagamos parte de ellos, y lo que es integrar es que ellos se adapten a nosotros. Entonces esa es la diferencia y por ahí cuesta mucho porque tenemos que salir de nuestra comodidad de tener, ya venimos a la iglesia, tenemos hacemos lo que hacemos siempre, tomamos mate, charlamos. ¿Y qué pasa cuando viene una persona con discapacidad? Nos descoloca porque tenemos que atenderla, porque tenemos que hacerla sentir cómoda. Entonces a nosotros nos saca de nuestra rutina y de lo que estamos acostumbrados. Entonces la idea es que toda la iglesia podamos aprender, esto es un proceso que estamos aprendiendo todos con respecto a la inclusión, porque ahora están viniendo muchas personas con discapacidad a la iglesia, entonces es algo que tenemos que aprender todos. Nosotros nos encargamos de otra área, pero la inclusión tiene que ser completa de la iglesia. Claro, en realidad empieza por la perspectiva que nosotros tenemos acerca de las personas con discapacidad. Sí. Que es muy extraño tener esa perspectiva cuando la Biblia nos enseña todo lo contrario. ¿Nos podés dar algún ejemplo bíblico? Sí, bueno, en el caso de Moisés, cuando el Señor lo llama a través de la zarza ardiente, que Moisés se justificaba con respecto a su discapacidad, que se creía que era tartamudo, que Moisés mismo le decía que soy tardo para hablar, y el Señor le dice que él fue el que hizo al hombre, lo leo así se explica mejor. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? En Éxodo 4:10 lo encontramos. Creo que todos conocemos esta pequeña parte del Éxodo, donde, como se nos predicó hace 3 domingos, sobre las limitaciones que tenemos, que no sean un impedimento para poder servir al Señor. Y eso creemos firmemente, de que no hay limitaciones con ningún tipo de discapacidad para poder ser parte del reino del Señor. Así que con ese lema nos manejamos y creemos y tenemos esa visión por la fe de que todas las personas tienen el derecho de escuchar la palabra del Señor. Por ahí el primer pensamiento que se nos cruza: pero no va a entender, no, pero mirá, por ahí no tiene la capacidad de entender el mensaje de salvación. Y en realidad lo que a nosotros nos compete o nos tiene que importar es predicarlo, y el Espíritu Santo es el que se encarga de hacer completa la obra y de que ellos puedan comprender en su corazón y en su alma de que el Señor es el Salvador. Como en todo, no hay nada que podamos hacer nosotros por nuestra propia cuenta, sino es por medio del Espíritu Santo. Claro, no podemos producir nada. El único que puede es el Espíritu Santo. Entonces, entendiendo eso y viendo que todas las personas necesitan escuchar del mensaje de salvación, nos enfocamos y trabajamos. En esta primera instancia, para que todos conozcamos un poquito mejor, ¿qué instituciones, qué iglesias, qué grupos en Argentina trabajan? ¿Son muchos, son pocos que imparten esta enseñanza? Ahora se está haciendo un poquito más visible con respecto a ministerios que se encargan de esto en Argentina. Está el ministerio de Johnny and Friends, que no es de Argentina, pero se da un curso que capacita a ministros que se quieren encargar del área social,
los capacitan con cursos para poder capacitar a la iglesia y hacer ministerios. La realidad es que no hay muchos, en lo que es nuestra zona oeste no hay. Hace poquito fuimos a una capacitación que en realidad fue más una charla sobre discapacidad y por ahí faltan más recursos. Claro. Entonces nosotros le brindamos recursos a esas personas que eran licenciados en psicopedagogía y demás, pero que no están muy interiorizados, claro. Que hay estos cursos que tenemos accesibilidad para poder hacerlos y que van a servir muchísimo para las iglesias. Y en cuanto a material, ¿existe gran variedad de material? Gran variedad, en castellano no hay mucho, los que hay los traté de conseguir. Tenemos este libro que acabo de leer el texto de acá, que es Una discapacidad con propósito, que es de un pastor argentino que vive en Mar del Plata, que es el que nos va a venir a visitar en las vacaciones de invierno, que es un pastor ciego y nos cuenta toda su trayectoria dentro de la iglesia, cómo hizo para poder integrarse, las malas experiencias que tuvo dentro de la iglesia también, que explicaba él también mismo, por esto mismo de que por ahí la iglesia, por no saber, pasa esto, que no querer pisar nunca más una iglesia, claro, porque no supieron cómo darle la bienvenida. Bueno, vamos a desarrollar durante todos estos episodios que vamos a tener los lunes, cómo dar la bienvenida, cómo presentarnos delante de las personas con discapacidad, cómo dirigirnos a ellas. Y también vamos a tener partes donde vamos a derribar mitos, sí, de la desinformación. Y hay veces que por la sobreinformación de medios de comunicación las adoptamos como verdaderas y que no tienen nada que ver con los contextos de la iglesia ni con los contextos de las personas que asisten a la iglesia. Uh-huh. Así que bueno, vamos a ir desarrollando todo esto. ¿Estás dispuesta a enseñarnos? Mirá que somos bastante duros. Sí, por supuesto, estamos todos aprendiendo. Estamos todos aprendiendo. Así que bueno, fue un pequeño segmento de modo inclusivo. Vamos a tenerlo los días lunes y vamos a ir desarrollando y nos gustaría conocer también tus preguntas. Tus preguntas las puedes dejar en comentarios porque esto se va a subir en redes sociales. Tus preguntas así las podemos charlar el próximo lunes acá en Estímulos Espirituales. Muchísimas gracias. Por favor. Paredes que te pueden esconder.